Muy buenos días, mis amados hermanos, que es una gran bendición que vamos a iniciar esta semana, esta vez, y vamos a estar hablando bajo el tema Dios y Cristo uno son. Así que, como de costumbre, hacemos una pequeña oración. Dios y Padre nuestro, gracias por tu Hijo Cristo. Gracias porque tú, siendo Dios, te encarnaste en un hombre como nosotros, que vivió y sintió lo mismo que nosotros sentimos, pero siempre siendo Dios. A ti sea honra y gloria en Cristo Jesús. Amén. Hemos tomado un pasaje de la Biblia en Primera de Juan, su capítulo 2 y su versículo 22, donde dice: ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Amén. Es muy común y casi hasta normal, porque cuando las cosas se hacen tantas veces, pues se convierten en normales. Y muchas personas oyen hablar de Dios o de un Dios y oyen hablar de Jesucristo, y ellos se hacen su propia idea de su propio Dios y su propia manera de adorar al propio Dios que ellos se han hecho, y ponen a Dios en un lugar, ponen a Jesucristo en otro lugar. Pero la Biblia es clara. El Dios de la Biblia es mostrado en la Biblia. Y la Biblia, siendo la palabra de Dios, entonces es en la Biblia, y es en base a lo que dice la Biblia que nosotros podemos conocer realmente el Dios de la Biblia y el Jesucristo de la Biblia, y podemos establecer si hay alguna diferencia entre Dios y el Dios de la Biblia, y Cristo y el Cristo de la Biblia. Y mire lo que dice este texto de hoy: ¿quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Es decir, hace una pregunta y en esa misma pregunta está la respuesta. Cuando nosotros intentamos separar a Dios de Jesucristo, y sobre todo Dios el Padre de Jesucristo el Hijo, que vino al mundo a cumplir alguna función determinada por Dios el Padre, pero más sin embargo eso no quiere decir que Jesucristo dejó de ser Dios, porque Jesucristo, cada vez que tuvo que ser Dios y actuar como Dios, así fue, así ha sido y así será. Y realmente no existe tal diferencia como a veces se quiere marcar, decir que Jesucristo es una cosa, que Dios es otra. No, Jesucristo es Dios, y en el momento que estuvo aquí en la tierra vino a hacer la obra de Dios, la obra que Dios el Padre le encomendó. Él vino a hacer esa obra, básicamente esa obra de salvación, porque Jesucristo vino a salvarnos a nosotros, porque nosotros necesitamos salvación, y esa salvación fue delegada por Dios el Padre a Cristo el Hijo. Pero siendo Cristo el Hijo, cumplió funciones de hombre, eso lo dice la Biblia. Pero también Jesucristo fue, es y sigue siendo Dios, y por eso nosotros vemos, como registra la Biblia, como de manera que muchas veces el que no quiere entender no va a entender. Jesucristo fue encarnado, ¿verdad?, en una mujer que no concibió, no tuvo un esposo. O sea, Jesucristo no viene como consecuencia normal y natural de una relación de dos personas, porque Jesucristo vino, y nosotros sabemos que fue el Espíritu Santo de Dios que posó sobre su madre María. Ya eso, ¿verdad?, lo sabemos. Y de esa manera sobrenatural fue Dios encarnado, y Cristo vino, cumplió esa obra, y solo Cristo la podía cumplir, porque fue dada por Dios y determinada por Dios para que la cumpliera. Entonces, todo lo que se diga que no tenga que ver con esto, dice la misma Biblia, ¿quién es el mentiroso? Dios le llama en su palabra mentirosos. Porque si nosotros queremos
bajar la categoría de Cristo a un hombre cualquiera o a un profeta como lo hacen algunos, nosotros nos estamos convirtiendo en mentirosos. Es lo que enseña la Biblia. Si nosotros no creemos en Jesucristo como Hijo de Dios, pero que es Dios mismo, nosotros nos convertimos en mentirosos. Si negamos que Jesucristo es Dios, nosotros somos mentirosos. Porque Jesucristo es Dios mismo, es lo que dice la Biblia. Dice, este es anticristo, además de mentiroso. Y recordemos, esta palabra anticristo tiene que ver con todo lo que va en contra de Jesucristo. Y la mentira es lo principal que va en contra de Cristo, es la mentira. Entonces, si ya establecimos que si no reconocemos a Cristo como Dios mismo, aún siendo hijo de Dios, ¿verdad? Pero es Dios mismo. Y dice que el que niega al Padre y niega al Hijo, este es anticristo, es mentiroso. Entonces debemos tener cuidado. Dios y Cristo uno son. Cristo el Hijo, pero Cristo es Dios, Dios mismo. Y ese Cristo vino a salvar tu alma, ese Cristo vino a morir por ti. Eso es lo importante. Cree en Dios y cree en Cristo para que tengas salvación y vida eterna. Dios te bendiga en este día.